Ahora vamos a ver el modus tollens, ¿no? Vamos a ver por definición qué es el modus tollens, ¿no? Entonces recordemos de que una regla dispara por defecto con el modus ponens, ¿no? Cumple la premisa, dispara la conclusión, ¿no? Pero en este caso tenemos el modus tollens, ¿no? Que por definición vendría a ser equivalente, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestra premisa, ¿no? P entonces Q, esto es equivalente, aquí le falta un con tres rayitas, ¿no? Equivalentemente lógico significa, ¿no? Esto es equivalentemente lógico a decir no Q, entonces no P, ¿no? Entonces se niegan ambos, ¿no? Y lo que se hace es intercambiar su valor, ¿no? Entonces este Q que estaba de consecuente está ahora de antecedente, ¿no? Pero negado. Y el P que era antes de antecedente ahora está como consecuente, pero negado, ¿no? Entonces esa es la fórmula equivalentemente lógico. Y aquí tenemos las comparaciones, ¿no? Este vendría a ser el modus ponens, el de siempre, MP. ¿Qué es lo que hace el MP? Yo tengo mi premisa aquí, ¿no? Mi regla dice P entonces Q. Y yo tengo P como conclusión. Entonces, ¿esto qué me da? Me va a resultar el consecuente, ¿no? Entonces, si yo tengo P entonces Q y aquí abajo P, esto como resultado me va a dar el consecuente, ¿no? Esto parece una A pero es una Q. Luego tengo que cambiar la forma de letra. Entonces ese es el modus ponens, ¿no? Como lo veríamos como nosotros lo vemos en regla es que si yo tengo una premisa, esta es la premisa y esta es la conclusión. ¿Qué él me dispara esto? Me dispara la conclusión, ¿no? Entonces eso es modus ponens, ¿no? Lo tenemos aquí. Claro, es mirándolo como si fuera esto, ¿no? Todo esto es P y la conclusión es Q. Entonces, yo tengo P, entonces Q, ¿qué me va a disparar esto? Me va a disparar la conclusión, ¿no? Por eso es que yo le digo que el sistema experto por defecto trabaja con modus ponens, ¿no? A eso es lo que se refiere, ¿no? Entonces ese es el que conocemos. P entonces Q, la conclusión P, entonces esto me dispara Q, ¿no? Ahora este P, como nosotros lo vemos en el sistema experto, ¿qué es lo que vendría a ser? Es lo que yo tengo en mi base de hechos. Entonces es como que yo en mi base de hechos tuviera este P, ¿no? Cosa que me lo valida mi antecedente y entonces por eso es que me dispara esta conclusión. Entonces así es mirándolo desde un punto de vista del sistema experto, ¿no? Yo tengo, lo voy a decir como sistema experto, mi premisa y mi conclusión. Entonces para que dispare esto yo tengo que tener este P en mi base de hechos, ¿no? ¿Qué me dispara esto? Me dispara Q. Yo lo hago disparar y esto ¿cómo quedaría? Me va a adicionar Q, ¿no? ¿Ya? Pero ahora, ¿cuál es la diferencia del modus tollens? Es que, ¿qué pasa si yo tengo aquí mi premisa, conclusión, ¿no? Mirándolo desde un sistema experto? Y yo en mi base de hechos tengo Q pero negado, o sea, es decir, tengo lo que es la conclusión pero negada. Entonces, ¿qué me va a resultar esto? Me va a disparar no P, es decir, me va a disparar la premisa negada. Entonces, mirándolo desde un sistema experto, es como que para que se cumpla este modus tollens, tengo yo que tener en mi base de hechos, esto de aquí, ¿no? Tengo que tener no Q. Entonces, si yo en mi base de hechos tengo no Q y tengo esta premisa, entonces lo que me va a disparar es la premisa de la regla negada.
Que esa es la base del modus tollens, ¿no? Tal vez no se entendió mucho y ya lo vamos a ver con un ejemplo ahorita, para que quede más claro, ¿no? Entonces, ya. Aquí yo tengo un ejemplo. Y nos vamos a... Ya, nos falta la base de hecho. Esto lo vamos a poner más abajo. Ya. Tengo el siguiente ejemplo y nos vamos a hacer nuestra base de hecho. X igual a menos 10. Z igual a 10. Y a ver, tiene que contradecirse, ¿no? M igual a frío o caliente. ¿Ya? Entonces tenemos esa siguiente base de hechos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo peculiar que tiene esto, no? Nosotros, ¿cómo funcionaríamos normalmente, no? Es que vamos y verificamos uno por uno, ¿no? Para ver si va a disparar con modus ponens, lo primero, ¿no? Entonces yo voy y digo, tengo P igual a, voy a mi base de hechos y no tengo ni un, si ustedes observan, no tengo en la base de hechos ni un literal que me valide eso. Entonces, esto, X. Entonces, como es una conjunción, basta con que no cumpla una y ya es chao, pues no. Entonces, no dispara esto. Por modus pone, esto no dispara. Entonces, lo podemos expresar así con no dispara. Pero aquí viene el modus tollens, ¿no? Que viene a simplificarnos la vida. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el modus tollens? Es que va a disparar uno de la premisa, ¿no? Aquí tal vez no se ve más claro, pero ahorita lo vamos a explicar, ¿no? Pero ¿cuál es la característica que ustedes tienen que ver? Es aquí, miren, noten que mi conclusión es Q y lo que yo tengo tiene que ser lo negado, ¿no? O sea, algo diferente, ¿no? En este caso no Q. Entonces esto como que se contradice. Miren, la conclusión me dice que es Q, eso va a disparar, pero yo en mi base de hecho tengo lo contrario, no Q. Entonces estos se están contradiciendo, por así decirlo, así lo pone el ingeniero, con dos flechitas se contradicen, ¿no? Entonces esta es la clave de que para que nosotros nos demos cuenta si es que se puede aplicar modus tollens. Entonces tenemos que ver esos dos casos para aplicar modus tollens. Entonces lo primero es que antes de hacer cualquier cosa es ver si yo tengo un hecho que se contradiga con la conclusión de mi regla. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo aquí M igual a lluvia y yo tengo que tener un hecho que se contradiga con esta conclusión de mi regla. Nosotros vamos a la base de hechos, analizamos y aquí tenemos M igual a caliente. O sea, un valor diferente, se están contradiciendo, ¿no? Entonces, esto es una contradicción. Se están contradiciendo. Entonces, ese es el primer paso para aplicar modus tollens, ¿no? Lo vamos a tener en escrito. El primer paso es que exista un hecho que contradiga la conclusión de la regla. Ya capaz en el documento lo ponga más formal, ¿no? Pero es lo que se me sale el concepto, ¿no? Debe existir un hecho que contradiga la conclusión de la regla, ¿no? Entonces, miren, M igual a lluvia y existe en mi base de hechos un hecho que lo contradice. M igual a caliente. ¿Cuál es el siguiente paso? Es que tiene que haber, lo voy a escribir,
debe existir un literal que no valida la base, vamos a poner aquí más abajito, de hecho. Y vamos a poner entre paréntesis aclarando solo uno. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Tenemos que cumplir estas dos condiciones para aplicar modus tollens, ¿no? La primera ya la cumplimos, ¿ya? De que tiene que haber uno que contradiga la conclusión. La siguiente es, debe existir un literal que no valide la base de hecho. Solo uno. Entonces, vamos a analizar qué significa que validen la base de hecho. Es lo que hacemos, ¿no? Verificar si dispara o no las reglas. Aquí nosotros fuimos verificando y vimos primero con P igual a A, ¿no? Observamos en la base de hechos, no existe ni un P igual a A. Vamos con el siguiente. Existe un hecho que me leí de que X es menor a 0. Aquí vemos en la base de hechos. Ya, vemos en la base de hechos que tengo X igual a 10. ¿Es menor a 0? Sí. Ah, ya. Entonces me lo valida esto. ¿Qué más tengo? Me dice que Z sea diferente de 0. Voy a la base de hechos y verifico sí, ¿no? Tengo Z igual a 10. Entonces esto se valida. Entonces cumple. ¿Por qué? Porque me dice que solo un literal no debe validar la base de hecho. Si ya, por ejemplo, bueno, a ver, primero miremos este caso antes de irnos. Esto cumple, ¿por qué? Porque tengo solo un literal que no valida la base de hecho, ¿no? Que es P igual a A. Miremos otros casos, ¿no? Si, por ejemplo, yo no cumplo que Z sea diferente de 0, y lo voy a cambiar aquí. Imaginemos que es 0, Z igual a 0, no cumple esta condición. Entonces con esto no se puede aplicar modus tollens. ¿Por qué? Porque ya hay dos literales que no valida la base de hecho. Entonces eso es lo que me dice modus tollens. Solo debe haber un literal que no valide la base de hecho. Así que estamos en este caso, ¿no? En este caso sí podemos aplicar, ¿no? El único literal que no valida la base de hecho es P. ¿Qué es lo que me dice modus tollens? Va a disparar ese literal negado. Aquí está, mire. Lo dispara negado. Entonces, solución. ¿Qué es lo que va a disparar? Va a disparar este literal, P igual a A. Aquí está. Va a disparar P igual a A, pero negado. ¿Qué pasa si yo dejo entrar ese negado? Es igual se vuelve indiferente, ¿no? Recuerden que lo contrario de igual es diferente. P diferente de A. Y entonces eso es lo que me dispara la regla mediante modus tollens. Ahora aquí se les puede venir la duda, ¿no? Lo voy a escribir acá. P diferente de A. Ya. Así es como se escribe matemáticamente. Pero esto se puede insertar a la base de hechos. Recuerden que yo les había dicho antes, es que siempre la conclusión tiene que ser variable igual valor, ¿no? Entonces, esto P diferente de A no se puede insertar. Entonces, eso fue lo que me disparó la regla, pero no se llega a insertar, ¿no? ¿Ya? Pero ¿qué es lo que puede pasar, digamos? Puede haber otro caso. Si esto lo dejamos así, ya está mal, ¿no? A ver. Ya. Pero puede haber un caso, ¿no? Existe algo que son las variables univaluadas, creo que son. A ver. Variables bivaloradas. Y eso se los puede dar en un ejercicio. Imagínense que me digan que P, que es bivalorada, es que solo tiene dos valores. Como por ejemplo nosotros conocemos en programación los booleanos, ¿no? Verdadero o falso, ¿no? Pero imagínense que me dicen que P solo tiene dos valores. Me dicen que P puede ser A o puede ser B.
¿Qué quiere decir esto? Que solo tiene esos dos valores. Entonces, si a mí me indican esto, quiere decir que es una variable bivalorada. Es decir, solo puede tomar estos dos valores. Entonces, yo conociendo esto, y me dispara esto las reglas, y eso a veces pone esas trampas, ¿no? Podemos aclarar cada uno. Por ejemplo, podemos decir que X pertenece a lo vamos a tener que escribir. X pertenece a los reales. ¿Qué quiere decir? Que X puede tomar cualquier número, ¿no? Eso para aclarar, ¿no? Igual Z, vamos a decir, coma, aquí le vamos a aumentar, coma Z. Ya. Entonces aquí estoy aclarando qué tipos de variables tengo en mi premisa. P es una variable bivalorada, es decir, solo tiene dos valores, A o B. Y en este caso X y Z pertenecen a los reales. Entonces yo conociendo esto, si me dispara la regla P diferente de A, entonces yo puedo decir, ah, no, esto no se puede insertar a la base de hecho. Y es verdad, ¿no? No se puede insertar así. Pero conociendo, si yo voy aquí arriba, me dicen que esto es bivalorada, es decir, o es A o es B. Entonces esto es lo que vamos a ocupar mucho, ¿no? Si es diferente de A, ¿qué quiere decir? Que esto es igual a, como solo tiene P dos valores, o es A o es B, entonces si no es A, quiere decir que es B. Entonces esto se puede reescribir de la siguiente forma. P es igual a A. Y esto ya se puede insertar a la base de hecho, ¿no? Esto sí es válido, que P sea igual a B. Y aquí lo vamos a aclarar. Si no es A, es B. Es bivalorada. Entonces aquí lo aclaramos, ¿no? Si no es A, es B, es una variable, lo vamos a escribir. Una variable bivalorada. Entonces con este concepto ya sí podemos insertarlo a la base de hechos. ¿Cómo quedaría mi base de hechos? Yo me voy a copiar esto. A ver. Esto me lo voy a copiar más acá. Entonces ya esto es algo que se puede insertar, ¿no? ¿Qué es lo que me va a disparar? Por medio de modus tollens me va a disparar P igual a B. ¿Sí? Eso fue lo que me disparó, ¿no?